Okay. La palabra para hoy es Juan capítulo 8. Pero ustedes saben que yo siempre estoy enseñando a de dónde viene y por qué está diciendo esto. Título de la prédica es: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Son palabras de Cristo, pero que viene de algo que Juan, el evangelista, viene de capítulo 7 diciendo algo que es muy importante, y no coloco la cita desde allí porque es un poquito complicado colocarla, pero en el día del culto siempre lo digo, de cuando pueda. Entonces, desde el capítulo 7, versículo 45, para entender mejor este mensaje, leemos desde el Juan 7:45 hasta el capítulo 8, desde el versículo 11, vamos a leer todos. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Yeshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Perdone que se cayó la transmisión aquí. Pásate para el otro lado primero. Mientras tanto, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Yeshua y la mujer que estaba en medio. Enderezándose a Yeshua y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Amén. Disculpe la caída de la cámara, no sé si quedó ya viéndose bien. ¿Sí? Ok. Entonces, es que para nosotros comprender esta enseñanza, recuerden bien lo que estamos hablando. Estamos hablando de tener fe y confianza en el servicio. Fe y confianza en el servicio es un tema que ya llevamos casi 2 años hablando, para entender que nosotros fuimos creados por Él y para Él. Y si nosotros estamos cumpliendo el verdadero plan, es que verdaderamente le sirvamos. Fuimos creados para Él. Lo que pasa es que estábamos alejados de Él. Pero debemos comprender primero que Él es el creador que nos creó a nosotros. O sea, nosotros no venimos como resultado de una gran explosión y salimos de un renacuajo llamando a Jesucristo Señor. No. Y haciendo las diferentes especies por evolución, siendo que eso está mandado a recoger. Creer en la evolución es para tontos, porque nunca hemos visto a ninguno evolucionando ni la mitad de la evolución. Veríamos hoy en día chimpancés hablando, por lo menos hablando, o
o hombres todavía con un pedacito de rabito, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que un hombre sea más peludo o que no quiere decir que, ay, ese no ha terminado de evolucionar. No, no, eso es una cuestión de genética, pero hasta el tipo de sangre entre nosotros es distinto. Y ningún hombre puede tener hijos con otra especie, ninguna especie con otra, a menos lo que están haciendo jugando hoy en día con la genética. Pero en la naturaleza que Dios nos dio, fuimos creados para que llegáramos a ser hechos a imagen y semejanza de Él. O sea, somos creación de Él. Lo que pasa es que cuando nos creó, usted se da cuenta, imagínese toda la cantidad de células que cumplen su función en nosotros. Comience usted a hablar de los ojos, de los oídos, del sistema respiratorio, del sistema circulatorio, de todo lo que es la parte de la carne que funciona, porque las uñas, porque los dedos, porque esta forma de mano, porque los pies, los tendones, los músculos. ¿Por qué? Es que Dios es perfecto y nos hizo perfectos para que nosotros fuéramos imagen y semejanza, no solamente al vernos y al funcionar en su función para los que viven solamente para la carne, sino que también creó en nosotros dentro del alma, puso alma para dar sentimiento, puso voluntad para que nosotros eligiéramos, pero puso algo muy importante que es la conciencia. Hoy les escribí en el WhatsApp a los hermanos que siguen las transmisiones, a los que leen el mensaje por WhatsApp, que se preparan para antes del culto, que escuchan los himnos y que muestra que escribió hoy, ya esta es la cita bíblica, y se preparó para el encuentro y entonces leyó el título de la prédica y leyó el salmo y leyó el proverbio y qué es lo que irá a decir el Señor hoy, y aparte de eso entonces también el pastor también escribió una introducción y está preparado para el culto. Es que nomás cuando uno va a cine, yo digo, cuando uno se prepara, compra la boleta, qué película quiero ver, de qué se trata, le dicen a uno cosas y uno ya se imagina estando allá, y hasta compra las papas, todo listo, todo está listo desde antes. El culto no es que llegó y bueno, ¿y qué está haciendo acá? Y llega tarde y no sabe ni siquiera dónde está. Toda persona que va al culto, a la iglesia, nosotros que tenemos entendimiento debemos enseñar a los que todavía no tienen ese entendimiento, y es que nos estamos entrando a la presencia de nuestro Dios y Padre, que Él pidió que hubiera santa convocación el primer día de la semana y nos reuniéramos con Él como un solo cuerpo, que estamos unidos a Cristo, Cristo siendo la cabeza, dirige a todo el cuerpo para que nos presentemos ante el Padre, estando en verdad, estando en la verdad, estando en su cuerpo, estando llevando un culto espiritual y verdadero y santo. Todos nos unimos, no importa el lugar donde esté, no importa que usted esté en la China, si hay hermanos que estuvieran en Argentina, si hay hermanos que estuvieran no sé, en cualquier parte del mundo, llámese Estados Unidos, llámese donde quiera, en cualquier parte del mundo. Si usted está en Cristo, usted forma parte del cuerpo. No, les decía yo ahorita que hay personas que dicen, no, es que aquí se siente la presencia. No es que se siente la presencia. Miren, cuando Dios, para que comprenda un poquito mejor, cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto de Edén y le dio mandamiento que no comiera, que podía comer de todo menos de uno, de todo menos de uno, de la voz de la ciencia del bien y del mal, para que no muriera. El hombre desobedeció, inducido por la serpiente que llegó hasta la mujer, y la mujer desviándose y creyéndole a esta serpiente, llevó al hombre a que cometiera el pecado de la desobediencia, mientras que es como si ella hubiera cometido el pecado satánico, pero como el mandamiento no lo recibió ella, sino lo recibió él. Eso nos da a entender que la mujer que tiene la fuerza femenina, digamos, de Dios, esta mujer está representando a toda la humanidad que tiene energía de Dios femenina para recibir de Dios. Pero como nosotros no recibimos el mandamiento, nosotros, ni usted ni yo, entonces la mujer está teniendo la identidad nuestra al nosotros entender que yo no recibí ese mandamiento, ¿cierto? La mujer no lo recibió. ¿Quién lo recibió? Adán. Pero nosotros, el resto de la humanidad, estamos pagando las consecuencias de una desobediencia. Lo que pasa es que hay personas que se convierten en satánicos, que terminan sirviendo a un ángel perdido y caído, y por eso va a recibir la retribución de su extravío. Pero ella está representando a la humanidad, mientras que él está recibiendo
el mandamiento y él está cometiendo la desobediencia. Él, la fuerza masculina, está desobedeciendo por inducción. Entonces cuando Dios le dijo que no es bueno que el hombre esté solo, que haré ayuda idónea para él, y luego cuando los dos cometen el pecado, fueron echados juntos de la presencia de Dios, y entre comillas la presencia de Dios se retrajo, por decirlo de alguna manera, y se alejó, o el hombre se alejó, y fueron, al ser echados fuera de la presencia, ya no hay cercanía. Entonces Dios, queriéndose acercar al hombre, lo hizo primero a través ya de la descendencia de Adán, y digamos que el gran juicio que hizo, primer juicio que hizo, lo hizo a través de Noé, cuando acabó con todo lo que era solamente carne, y perecieron bajo el agua los que no entendieron, aunque tuvieran el espíritu o descendencia espiritual, pero que no entendían a la verdad. Solamente Noé y su genética, que entendían el plan de Dios, entonces los puso en el arca, los puso porque permanecieron en la palabra y en el mandamiento, permanecieron en el arca, y esa familia se salvó gracias a permanecer genéticamente, espiritualmente, esperando en la promesa que Dios le dio, que va a enviar un Salvador. De allí salió Sem, salió Cam y salió Jafet, y de allí se multiplicó otra vez toda la tierra, y Dios quiso acercarse nuevamente a través de Abraham. Abraham, que recibió también y estaba esperando la presencia de Dios, y que entendió la presencia de Dios. Así, cuando llegó a la presencia de Dios a él, y él dijo que no te vayas de mí, dijo no, yo volveré a ti en el tiempo de la vida. Y luego vino y también se apareció, y la presencia de Dios bajaba también a la descendencia de él, porque dijo que de ti me saldrán reyes. Así que cuando llegó el tiempo de Moisés, la presencia de Dios volvió nuevamente allí al monte y dio la ley a través de los ángeles. Todos estos ángeles que estuvieron quizás algún día en la presencia con Adán, en el huerto, y que ahorita volvieron a bajar, porque Dios le prometió que yo haré de ti una gran nación, y yo voy a estar con ustedes conmigo. Hagan un tabernáculo, hagan un mishkan, hagan un tabernáculo, y yo estaré con ustedes, y estaré en medio de ustedes. Cuando ellos desobedecían, la presencia de Dios se iba. Cuando ellos obedecían, la presencia de Dios volvía. Se llamaba la Shekinah, la nube, la Shekinah. Cuando ellos veían la presencia de Dios, decía, Dios está con nosotros. O sea, Dios está y nunca ha dejado de estar, pero se alejaba en la medida que ellos obedecían o desobedecían. Entendiendo nosotros que el reino de los cielos, que es algo que está por encima de la tierra, nosotros queremos anhelarlo. Así como las polillas buscan la luz, el hombre debería anhelar por su espíritu volver nuevamente a la luz y a la vida. Pero muchos que no entendieron la luz porque sus obras eran malas, cuando vino Jesucristo, fue nuevamente la presencia de Dios hizo Dios presencia a través de su Hijo cuando llegó al templo. Y cuando Cristo nació en este mundo, los ángeles vinieron, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero Dios había prometido que Él iba a venir, que iba a enviar un Salvador, que es Cristo el Señor. Lo que pasa es que nosotros al día de hoy no entendemos la presencia de Dios en la tierra, y pensamos que como que Él se olvidó de nosotros, y creemos en un Dios, y han creído muchos dioses y falsos dioses, y han levantado muchas falsas expectativas a personas diciendo que Dios te va a dar, que Dios va a hacer esto, que Dios va a hacer lo otro, y resulta que Dios nunca lo ha dicho. Dios profetizó con tiempo cómo iba a ser su venida, y que iba a enviar al Hijo, y entonces le habló a profetas y le habló a muchas personas anunciando esos días en la manifestación de Cristo. Por eso dijo, hagan un tabernáculo y yo estaré en medio de ustedes. Luego, cuando llegaron a la tierra prometida, no hicieron un tabernáculo, sino que ya construyeron una casa hecha de piedra. Sin embargo, Dios dijo, que Cristo les dijo, destruyan este templo y yo levanto uno en 3 días. Por eso estoy seguro que desde que se destruyó ese templo, nunca más volvió Dios a la presencia en un lugar físico. Entonces por eso digo yo que cuando la gente dice, es que aquí se siente la presencia de Dios, entonces se bajó la nube Shekinah, y muchos falsos maestros dicen, es que la Shekinah, y viene y se siente la presencia de Dios en este lugar. Entonces engañan a muchas personas y los hacen que sean más ciegos, y les han dado hasta fechas
de la segunda venida de Cristo. Van a venir tal día. ¿Sabe qué causa eso? Esa causa que la gente deje creer verdaderamente en la verdad. Hace que la gente quede como que, ay, eso es pura carreta. Hace que la gente se desanime del cristianismo. Hace que la gente no tenga fe. Por eso nosotros no damos una fecha, sino que estoy diciendo que los postreros días, está hablando la Biblia, desde cuando Cristo vino a este mundo, cumplió el plan de Dios de acercarse a la presencia de Dios, se acercó al mundo para salvar a lo que Él venía. Ahorita vamos a hablar de eso. Y que luego nosotros, la humanidad, lo matamos, pero Dios le hizo justicia, lo resucitó y lo sentó a su diestra, juzgando también al diablo. Entonces, cuando Cristo vino, también hizo 3 cosas que Él está diciendo que cuando el Espíritu Santo venga, va a convencer al mundo de 3 cosas: de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué fue lo que hizo Cristo cuando se manifestó? Convencernos a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, quería convencer a los que ellos lo habían conocer, a los que le debían reconocer, que cuando la presencia de Dios viniera, iba a enseñar esas 3 cosas. ¿Qué es pecado? ¿Qué es justicia? ¿Y qué es juicio? Porque como el hombre se alejó, como la presencia de Dios se alejó y el hombre, cada uno cogió por su camino, entonces Dios quiso cargar el pecado de todos nosotros en uno que estuviera vivo, porque después de que Dios le dijo al hombre que si comes morirás, toda la humanidad que desobedeció en Adán, todos nacimos con esa simiente muerta. Somos simiente de Adán espiritual muerta que recibió la justa retribución de la desobediencia. Nosotros no cometimos el pecado satánico, ¿sí? Sino que la mujer está representando al pecado satánico, es decir, a los que quieren ser como Dios. Que eso es otro tema. Hoy no vamos a tocar ese tema. Hoy solamente quiero hablar de lo que Dios envió a Jesucristo. Fue a convencer a todo el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Les digo, la semana pasada hablamos que cuando el ministerio de la verdad, o el verdadero ministerio, o el ministerio del Espíritu de verdad, o a qué viene el Espíritu Santo, y a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ay, entonces uno comienza a pensar, o sea, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad y no hablará por su propia cuenta. Pero Juan capítulo 7 estaba diciendo que en el capítulo 37 dice: en el último y gran día de la Pascua, de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yeshua aún no había sido glorificado. Faltaba que Él fuera glorificado, y al recibir la glorificación, Él enviaría el Espíritu Santo a nosotros para que nuevamente hubiera presencia de Dios en la tierra a través nuestro, a través de los creyentes. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque ya Dios cumplió la presencia y está haciendo presencia por el Hijo, cumpliendo, enviando a un Salvador que es Cristo, que es Yeshua HaMashiach, el Mesías prometido para la humanidad, pero que Dios le había dado promesa a este pueblo para tratar con este pueblo. Pero como este pueblo fue usado por Él también, porque Él también era desobediente y no podía creerse mucho, entonces la desobediencia a ellos fue bueno para nosotros, porque nosotros salimos como acomodados ahí, como colados, que como ellos no reciben, entonces nosotros adelantamos a ellos diciendo: sí, somos pecadores, nosotros somos pecadores, hemos cometido el pecado. Mira lo que dice el Salmo, ¿sí? Cuando David compuso este Salmo, el Salmo 50, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Escuche bien: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido.
Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Mira, el primer salmo que yo me aprendí, si mal no recuerdo, para orar, fue este. Siempre lo estaba pensando: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Sí, hazme oír, porque yo reconozco mis rebeliones. El pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces comenzaba: para que sea reconocido justo en tu palabra. Hay cosas que no entendía y tenido por puro en tu juicio. He aquí tú en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. Yo lo decía sin entender, pero en la medida que voy creciendo voy entendiendo. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Obviamente nosotros sabemos que hay que purificarnos. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mí. Entonces cuando dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, quiere una transformación. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. La presencia de Dios estaba sobre él, no en él, sino que estaba sobre él, y lo convencía de pecado, de justicia y de juicio. Pero el Espíritu Santo no estaba en David, sino que operaba sobre David, como influyéndolo, como calentando, como cuando el sol calienta sobre la persona, el calor no sale de él, sino que él sí sentía la presencia de Dios y decía: que por favor no te alejes de mí, porque la presencia de Dios se hacía sobre él, porque es el rey. Y siendo rey, sabe que Cristo, sabe que él está esperando a un rey que solamente lo está reemplazando temporalmente siendo rey sobre este pueblo, pero que algún día vendrá el verdadero rey. Él lo sabe, porque Dios le ha prometido a Abraham que de tu descendencia saldrá el rey, el Mesías. Entonces ya de antemano nos está enseñando a nosotros cómo orar como un hombre que cree en el rey. El proverbio, ¿qué dice? Proverbio 20, versículo 8 dice: el rey que está sentado en su trono consumirá. El rey que se sienta en el trono de juicio consumirá, disipa todo. ¿Quién podrá decir? Dice: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. ¿Quién puede decir delante de eso de un rey? Y el mismo rey David, y este que es el hijo del rey Salomón, está entendiendo al papá que es David, que él también dijo esto al Rey de la Gloria. ¿Quiénes somos nosotros para decir que estamos limpios? Entonces, cuando Cristo vino, estos que deberían esperarlo, que entendían la presencia de Dios, que Cristo llegó al templo, allí estaba en el templo. Capítulo 7, él llegó al templo, estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y en el último gran día de la fiesta, cuando ellos llegaron al templo, cuando ellos llegaron allí, entonces comenzó el dilema, que vayan y tráiganlo prisionero a Cristo, tráiganlo prisionero porque lo iban a matar. Pero los alguaciles llegaron y dijeron: pero Señor, ¿cómo le vamos a traer? Es que yo escuchamos y nunca un hombre ha hablado como este hombre. Ustedes también fueron engañados. Esta gente que no sabe la ley maldita es. ¿Sí? Ustedes han leído los salmos donde dice Selak, dice espacio. Yo veo a mí, ¿por qué me gusta tanto Juan? Juan nos da tantas pistas. Juan escribe de una manera tan hermosa de Cristo y nos quiere conducir por el Espíritu de verdad a toda verdad. Y cuando yo lo leo y encuentro cosas, digo: uy, Señor, gracias. Yo creo que Juan escribía y en medio de todo estaba lleno de gozo y alegría, escribiendo para nosotros los que escudriñamos, buscamos y queremos encontrar ese gozo. Y cuando dice que cuando todo el mundo se fue, dice: entonces todo el mundo, en el capítulo 7, cuando encontraron a Nicodemo, ¿no? Entonces Nicodemo lo quería como defender, porque él que fue de noche, se acuerda del capítulo 3 que fue: Señor, nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. ¿Sí? Era el que creía en Yeshua. Ese hombre también hace cosas y habla increíble, era discípulo de Cristo secretamente. Entonces cuando Nicodemo luego aquí les dice: oiga, pero espere un momentico, usted lo están juzgando y nunca lo han escuchado, escúchenlo.
Y luego dice, y cada uno se fue a su casa. Comienza el capítulo diciendo, por eso no quise comenzar de acá. Cada uno se fue a su casa, quiere decir Selac. ¿Me llevan? Como haga una pausa y váyase a orar. Cristo se fue a orar. Cristo se fue al monte. ¿A qué se iba al monte de los Olivos solito? Esta mañana cuando yo subía aquí al tercer piso, que es el lugar que yo le doy tantas gracias al Señor que me dio ese lugar de oración, siempre en mi corazón quise tener un lugar como ese. Y cuando ahora que subo, ay Señor, gracias, porque tú le diste a mi corazón y entendiste. Yo cuando recibí la fe, yo me iba caminando en un parque y desde las 4 de la mañana, 4:30, ¿cierto? Me levantaba a las 4, más o menos 4:30, llegaba al parque. Antes que abrieran yo estaba ahí esperando que abrieran, y tan pronto yo era el primero que entraba y el parque estaba solo y me iba a orar debajo de un árbol. Para mí era nuevo orar en la oración de madrugada, porque es que yo aprendí a Cristo a orar a la madrugada. Hay gente que hace oración de madrugada porque les obliga, porque les toca, pero yo hago una oración de madrugada desde que recibí la gracia, entendiendo que Cristo oraba por la mañana. Y eso es un momento de pausa. Escuche muy bien, haga Selac, haga pausa para entender. Haga un momento que usted lee la Biblia cuando se acuesta, o si quiere léela por la medianoche, a la hora que se levanta, y haga su pausa y piense y pregunte orando, Señor, yo no entiendo. Y usted va a comenzar a entender cosas porque Él le va a ayudar, porque el Espíritu, esa es la función del Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo en nosotros es recordarnos lo que Jesucristo dijo e hizo, que en ese momento no lo podía decir porque no lo podíamos soportar como humanidad, pero que en este tiempo a sus puertas ya podemos entender. Hay pastores que han venido hace 40, 50 años. Yo no sé, de pronto de Martín Lutero, en su momento Dios le permitió hasta aquí, luego allí. Conocí al pastor King, que también le dio hasta allí. ¿Será que nosotros no podemos? ¿Será que Él dijo todo? ¿O será que los sellos van a ser quitados tiempo poco a poco y usted puede ir entendiendo? Si usted se propone a leer, a orar, el Espíritu Santo, ¿será que no le va a ayudar a crecer a usted? Es que Él dijo, ninguno dirá conocer al Señor porque cada uno le conocerá, porque yo seré propicio. Depende de su deseo de conocerle a Él. Entonces aquí está diciendo, ellos que no le recibieron, ellos que no creyeron, dice que habrá creído algo en Él. Pero cuando dijo Cristo, a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría. Pero cuando yo lo enviaré, yo se los voy a enviar, y cuando Él venga va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 3 cosas que Él vino a hacer y que nosotros debemos comprender las palabras de Cristo y por qué ellos son pecadores que no creyeron en Él. Aquí está diciendo, es que no creemos en Él. Nicodemo medio creía ya en su nombre y se acercó. En el capítulo 2 usted lo ve. Termina el capítulo 2 diciendo que algunos creían en Él, pero Él no se fiaba de todos porque sabía lo que había en el hombre. Y comienza hablando de Nicodemo en el capítulo 3. Había un hombre principal, es un fariseo, que vino de noche. Y este que vino de noche se frenteó a los otros que decían que quién ha creído en Él, y está acusando a los otros, ¿por qué no me lo trajeron? Es que esta gente que ellos los alguaciles, esta gente que no conoce la ley maldita es. Hicieron un Selac, hicieron una pausa, cada uno se fue para su casa y Cristo se fue a orar. Y tan pronto vino Él de la oración por la mañana, Yeshua, sabiendo que Él es Yeshua, por la mañana vino al templo. Y todo el pueblo vino a Él, y sentado Él, les enseñaba por el Espíritu Santo. ¿De qué les enseñaba? ¿De qué les va a enseñar? De pecado les va a enseñar acá, de pecado. Les va a enseñar qué es el pecado, porque nosotros no sabemos qué es el pecado hoy en día. Pecado uno piensa que es maldad. No, aquí el salmista David está diciendo que he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, o sea, alábame, enséñame. Si tú me enseñas, si tú pones en mí, creado Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí, no te alejes de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu. Si usted anhela eso, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente, ¿usted piensa que Él no va a escucharlo? Él lo va a escuchar, porque eso es lo que Él quiere oír de usted, para poderle revelar, entregar lo que es precioso, porque las perlas no se le echan a los cerdos.
Cuando Cristo está aquí y sabe que ellos no creen en Él, y Él sabe que la gente que no tiene la ley, que no comprende la ley, maldita es, ellos son los que no entienden el propósito de la ley. Y Cristo nos va a enseñar, porque su misión es enseñarnos de pecado. Y nosotros debemos enseñar de pecado, porque ellos no creían. Los alguaciles alcanzaron a creer. Este hombre nunca ha hablado así. Y Nicodemo dice: oiga, pero escúchenlo por lo menos. Tómense el tiempo, un celac de pensar, piensen. Les doy toda esta noche para que lo piensen. Y el Señor se fue a orar: ay, que por favor yo pueda enseñar de pecado bien. Y justo Cristo, que se va a orar, llega por la mañana al templo y les estaba enseñando con el dedo, escribiendo al frente del tabernáculo y todo. Y le traen preciso una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Y él, para enseñar de qué es pecado, dijo: bueno, el que esté libre de pecado puede ser el primero en tirar la piedra contra ella. Esa es una cosa que se volvió una muletilla hasta entre los incrédulos. Mire que los incrédulos dicen: el que está sin pecado, a veces ni lo saben decir, porque lo he escuchado muchas veces ya como refrán. Ay, pues el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Pues no, y entonces ¿quién no es pecado? Entonces se justifican, y está bien que lo hagan diciendo que el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, usando las palabras del Señor, pero sin entender que es pecado. Mientras que nosotros y el Señor sí entiende que es pecado, y nosotros debemos comprender qué es el pecado. De hecho, en Mateo capítulo 1, cuando la gente que no comprende qué es el pecado y no sabe usar la ley, en el capítulo 1, versículo 1 del capítulo 7 de Mateo, Jesucristo está revelado por el libro de Mateo, que es el que viene como rey. Escuchen muy bien, cuando usted lee Mateo, usted está entendiendo que es un testimonio de un hombre que, siendo judío, sirviendo al rey Herodes, recaudando los impuestos, creyó en Jesucristo, y como creyó en Cristo, entonces escribe que Él es el que viene como rey, como la descendencia. Por eso comienza el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Por eso tiene un principio. Usted, cuando entra a la Biblia, tiene que saber por dónde entra y de qué está hablando ese libro. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Porque Dios, de nuevo, de Dios, porque Dios le ha prometido a Abraham que de su descendencia, en cuanto a la descendencia, iba a nacer el Mesías. Entonces él está creyendo, que no creía, muchos no creyeron, pero este recaudador de impuestos que servía al rey terminó escribiendo, siendo un judío, terminó escribiendo este libro y demostrándole al mundo que Jesucristo nació bajo la ley, y que Él dijo que no se va a pasar la ley, y que si la justicia de ustedes no sea mayor que la de los escribas y fariseos, no van a poder entrar al reino de los cielos. Por eso, desde el capítulo 5 es el trato de Dios, de Cristo, acerca de la ley. ¿Qué vamos a hacer con la ley? Entonces Él, para enseñar acerca de la ley, dice, capítulo 1, a los judíos y a nosotros como discípulos. Versículo 1 del capítulo 7, ¿qué dice? Capítulo 7, Mateo, no, estoy hablando de Mateo, que lo vio como rey. Está hablando del rey. ¿Se acuerdan que Proverbios dice que el rey, que quién podrá estar ante el rey? Que el rey con su mirada. El proverbio, mire cómo, es que me parece tan increíble cómo dice ese proverbio. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirada disipa todo mal. O sea, todo el que está mal, la gente ni le puede resistir mirar a los ojos, porque es rey, porque va a hacer juicio. ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Eso lo escribió Salomón, el hijo de David, siendo rey, y papá era rey, y entendió que iba a venir el rey. Y Cristo es el que está diciendo con los ojos de rey: no juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo, que entiende que es la misión de un rey, que Cristo es el que viene como rey, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano: déjame sacarte la paja de tu ojo, y aquí la viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Por eso es que no es lo santo a los perros. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen.
Porque cada perla, cada revelación que Dios nos da es cómo hacer para llevar el mensaje de convencer de pecado, ¿sí?, de justicia y de juicio sin juzgar y condenar. Porque si no entiende la ley, no va a saber decir qué es pecado. El Espíritu Santo viene a enseñarnos qué es pecado, y lo primero que hace es que Cristo, ni yo te juzgo, ninguno te condenó, no, ni yo te condeno. Pero ¿cuántas denominaciones están juzgando y condenando porque no entienden la ley? Entonces los hacen llevar una vida miserable cargando, y dicen que creen en Cristo, pero cargan todavía todo el peso de la ley. Entonces, no es que Cristo sea el patrocinador de la maldad. No es que Cristo esté, no, está bien que haga todo, tranquilo, yo le perdono todo, haga lo que sea, que igual usted ya cree en mí. Eso no es. El mismo capítulo 7, en el mismo capítulo 7 incluye al Señor. 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. O sea, hablaron, pero Dios dijo, y Yeshua dijo, y Dios dijo, y en tu nombre echamos fuera demonios, y sí, hicimos muchos milagros. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ay, pero ¿por qué? Porque comienza diciendo, Jesús, que no juzgue y no condene. Pero ¿para qué juzga y condena? No es que con la misma vara con que me iba a ser medido. Pero si sigue haciendo y sigue haciendo, entonces es que no lo conoce. Si usted lo conoce a Él, como conocer no es que lo he visto colgado en la cruz y todo el mundo cree en Jesucristo, y usted le pregunta a qué persona, ¿usted cree en Jesús? Claro, no va a creer en Jesús. Pero Señor, y hasta muchos se atreven a decir, Señor, pero yo eché demonios en tu nombre. Pero es que usted no, yo no lo conozco. Es que conocer es llegar a tener el punto de recibirle, aceptarle y hacerle su Señor de su vida, a quien usted ama. Que solamente, escuche muy bien, que solamente hay respuesta. Bueno, como dijera yo, Él se acerca a mí, Dios se acercó a nosotros, nosotros nos acercamos a Él. Y nosotros, al ver la forma, la expresión de amor de Él hacia nosotros, que sabe que nosotros somos pecadores, que nacimos en pecado, es decir, que nacimos en desobediencia, que tenemos la naturaleza de ser rebeldes y desobedientes, no ser satánicos, sino desobedientes y rebeldes y alejados de Dios, sin conocerlo a Él, sin entenderlo a Él, pues lo más sensato es que uno diga, Señor, yo soy un pecador. Entonces la ley que trajo Moisés cuando la presencia de Dios se acercó en la nube Shekinah a través de los ángeles fue para dar una ley para que usted confiese que es un pecador, que usted es que necesita un salvador. Pero eso se lo dijo a ellos les dio la ley, les dio más de 600 mandamientos entre positivos y negativos. Haga y no haga. No haga son mandamientos negativos, haga son mandamientos positivos. Mandamientos que usted debe hacer esto, o usted no deja hacer, restrinja esto, pero haga esto. Ellos lo recibieron para que cuando Cristo, el Señor, viniera, ellos entendieran qué es pecado, que con la sangre de un cordero, después de confesar el pecado, entonces lávame más y más de mi maldad, límpiame mi pecado. Entonces una vez al año iban y sacrificaban un cordero para que por medio de la sangre de este cordero pudiera limpiar la conciencia del pecado que ha cometido. ¿Sabe una cosa? Es que Dios, cuando nos creó, no solamente puso voluntad, sino puso conciencia. Usted toma decisiones diariamente, todos los días toma decisiones, pero usted es consciente que lo que está haciendo o dejando de hacer tiene consecuencias y está buscando un resultado. Y hay gente que hace sin entender que va a tener consecuencias y resultados. Adán, cuando desobedeció, la mujer no sabía qué era no tener vida, porque nació desde el vientre, desde cuando la sacó de la costilla, ya ella estaba viva. Adán sí sabía lo que era tener soplo de vida y no tener soplo de vida. Adán, el primer hombre, sí sabía lo que era tener a Dios y no tener a Dios. Cuando la presencia de Dios se acercó en el huerto y le dijo y le dio y sopló en su nariz aliento de vida, fue un día que no tenía, y ese día fue lleno, y de ese día tenía vida y relación con Dios.
Adán sí. Entonces Adán es el que desobedece. La mujer nunca nació y recibió el mandamiento. Es que la mujer no recibió el mandamiento, lo recibió fue él. ¿Qué quiere decir con esto? La humanidad no recibió este mandamiento. Nosotros no recibimos ese mandamiento. Fueron ellos. ¿Me están llevando? Ellos. Representando la humanidad. Y él representando la desobediencia de todo ser humano. El pecado del que engendra. Entonces en nosotros se engendró un espíritu desobediente y rebelde, que es el que el salmista está diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque yo reconozco que yo nací, desde que nací soy un pecador, nací en pecado, nací muerto y he sido formado en la maldad. Y como él comprende eso, por eso en el Salmo 32 recibe la respuesta de Dios y dice que bienaventurado el hombre que es liberado. Pero como nosotros no comprendemos qué es el pecado, sino que a todo piensa que pecado es solamente adulterar o matar o robar. ¿Eso es pecado? No, eso es maldad. Es tan malo que le roba, es tan malo que le quita, es tan malo que no honra a los padres, es tan malo que desea lo de los demás, es tan malo que chismea, es maldad. Como ellos están diciendo: esta gente que no conoce la ley, maldita es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nuestra justicia tiene que ser mayor que la de ellos. No solamente entenderla, sino superarla y entender para qué fue puesta. Fue para alumbrar que nosotros nacimos en pecado y fuimos formados en maldad. Y que el que viene de Dios viene a darnos vida y a dar la gracia y tomar de su plenitud. Porque tomamos de su plenitud y tomamos gracia sobre gracia. Pero si no entendemos que es nada de eso, entonces estamos llevando una vida religiosa muy bonita, con apariencia, pero no conocemos la ley. Entonces, si no conoce el propósito de la ley, el plan de Dios con respecto a la ley, entonces nosotros tomamos una delantera. Entonces nuestra justicia ahora es mayor que la de los escribas y fariseos, porque ellos, que teniendo la ley no lo recibieron, no lo aceptaron, Cristo lo primero que hace es acusar la conciencia. Acuso conciencia. Así como cuando Juanita está jugando con nosotros Toruro y dice: acuso 2, acuso 3. Tengo tal cosa, tengo tal otra. Dios está a través de Cristo diciendo: ustedes tienen voluntad de creer o no creer en mí, pero tienen conciencia. Y lo primero que hace es hacer aflorar la conciencia. ¿Sí o no? Claro, porque le dijo que esté sin pecado de vosotros sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Y qué dice ahí? E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por los escribas y los fariseos, ¿sí? ¿Sí? Versículo 9, ¿qué dice? Al oír lo que Cristo, Yeshua, les dijo, no fueron los fariseos los que lo acusaron, no fueron los escribas, fue algo que Dios en su sabiduría puso en todo ser humano: la conciencia. Entonces dice que ellos acusados por su conciencia, comenzando desde los más viejos que tienen la conciencia mucho más cargada, y luego hasta los posteros quedó solo Yeshua, o sea, quedó solo la salvación, el que es luz, el que es vida, el que no vino a juzgar ni a condenar, el que vino como en nombre de Dios el Padre a salvar y a dar vida, el que vino como el enviado prometido desde Génesis a Adán y a su mujer, que pondrá enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, que esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces tenemos que aprender que Cristo venía a eso, a deshacer esas obras del diablo, y que Dios le iba a hacer justicia. Y el Espíritu Santo debe enseñarnos qué es pecado, qué es justicia y qué es juicio. Cuando uno acumula la palabra pecado para todo, es que entonces sacar a una persona de esa conciencia de pecado, sacarlos de la ley es más complicado. Lo más difícil es tratar la conciencia. Por eso Cristo lo primero que hizo fue tratar la conciencia. Acusados por su conciencia. El que esté sin pecado sea primero tirar la conciencia. ¿Por qué Cristo hizo eso? Para mostrar que ellos tenían voluntad y que ellos solamente estaban diciendo: yo nací en pecado, la ley me debería matar según ellos, según la ley yo debería morir. Diría la humanidad
representada en la mujer. Porque el que esté sin pecado se vuelve a robar la piedra. ¿Sí? Entonces todo el mundo puede tener ese dicho. Porque como humanidad, Cristo cuando vino, delante de esta mujer, estaría diciendo Juanita, o Juliana, o Daniela, o Adolfo, o cualquiera de los hermanos que esté aquí, que acaba de saludar, a Lucita, bueno, a todos, a los que estaban allí, que es que apagué para que no se me consuma todo. A José Enrique, a Lucía, a toda la familia Montoya, a Jorge, a Nadia, a Carolina, a Alessandra, a Mirellita, que, oye, ¿ninguno te condenó? Usted, ay Señor, pues no, ninguno, pues sí, no me han apedreado, pero sí tengo acusadores. ¿Y cuál es el peor acusador? La conciencia. Es que la conciencia es el peor de los acusadores. Usted puede ser que haya hecho cosas que nadie vio, ni la ley, nadie lo va a acusar a usted. La conciencia lo va a acusar a usted. Romanos capítulo 2. Acuérdese que estamos hablando de gentiles y de judíos, ¿cierto? Ellos recibieron la ley, pero nuestra justicia debe ser mayor que a los que recibieron la ley, ¿cierto? Es decir, nosotros, si queremos hacerlo justo delante de Dios, debemos reconocer que somos pecadores, que nacimos en pecado, que no tenemos relación, es decir, que no tenemos el amor de Cristo, ni el amor de Dios está en nosotros, porque el Espíritu de verdad no está operando en mí. Porque si el Espíritu de verdad, que es el amor de Dios, operara en mí, haría lo que Cristo hizo: no juzga ni condena. Porque el Espíritu Santo en Cristo estaba mostrando que no juzgue ni condene, porque usted no vino ni a juzgar ni a condenar, sino a salvar y a dar vida. Usted vino a mostrar la misericordia de Dios y el amor de Dios. Usted es rey, pero usted como rey tiene que mostrar lo más elevado de Dios, y usted como rey es misericordia, no juzgar ni condenar. Aunque delante del rey, ¿quién podrá decir que yo soy libre? Si él con su mirada nos traspasa, y como decir: no, Señor, yo no he hecho nada. No he hecho nada. Ni gentiles, ni judíos. Aquí está diciendo, 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, nosotros, su merced y yo, bueno, si hay algún judío aquí entre nosotros, pues exceptuando el que sea judío, pero nosotros como gentiles que no tenemos ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, es decir, tratan de no robar, de ser buenos. Usted sabe que entre nosotros hay gente buena, que no ha matado, ¿sí? No ha robado, nunca, no ha hecho la mayoría, nunca ha hecho una mentira, aquí entre nosotros, ¿no? O sea, todos somos así. No necesitábamos ley, nosotros hemos sido buenos, justos y santos, ¿sí o no? No deseamos el mal del otro, honramos a padre y madre, ¿cierto? O no codiciamos los bienes ajenos, no hablamos falsas de cosas de los demás, no chismeamos, ¿cierto? Ellos tenían la ley, ellos con más razón tenían que decirlo, porque ellos sí tienen la ley. Nosotros no teníamos la ley, y sin embargo muchos de nosotros hacíamos todo lo que la ley demanda. Entonces le reclama a Pablo a los que, conociendo la ley, está poniendo como ejemplo a los que, como nosotros, que no se ha robado ni un dulce, ni un chicle, ni una galleta, ni un lápiz. Nunca ha hecho mentiras, jamás ha hablado ni chismeado mal de nadie, no ha codiciado lo de los demás. Está hablando de nosotros, los que nunca hemos hecho, nosotros los gentiles que nunca hemos hecho, porque en la naturaleza, pero son ley para sí mismos, ¿sí? O sea, tratan de no hacerlo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. No subraye, haga un selah esta tarde, esta noche, en su oración de madrugada. Cuando usted se levante, haga un alto aquí y compárese con los que sí tienen la ley. Y usted diga: bueno, yo he sido bueno, pero es que de todas maneras yo nunca recibí la ley.
Yo nunca sabía, yo no que por tradición mi mamá o mi papá me han enseñado, usted no puede codiciar los bienes ajenos, usted no puede levantar falso testimonio, usted tiene que honrar a padre y madre, usted no puede robar ni matar. Si lo ha enseñado es porque eso es en la conciencia, porque sabemos la ciencia del bien y del mal, porque entendemos la ciencia del bien y del mal, pero está escrita en mi conciencia y ellos tienen la conciencia más la ley para ir a juicio. Y nosotros tenemos la conciencia para ir a juicio, que es lo mismo. Porque la conciencia lo defiende a uno. Usted a veces, si le dice usted robó, no, yo no he hecho nada, ¿no? ¿Sí? Y la conciencia por detrás, no sea mentiroso, no sea viejo, usted quién dijo, diciéndole por dentro la conciencia, ¿no? Mentiroso. Aunque coja el lápiz así hable, creyéndose sabio, con los ojos bien salidos, siendo un instruido, porque dijo que hasta había leído la ley. Ustedes no escucharon al que diciendo, no, yo sí leo la Biblia. ¿Cómo es? Es que Noé tuvo 3 hijos, de Abraham tuvo 3 hijos. Y entonces, ¿qué fue lo que le dijo? Dice que había leído la ley. No, pues sí, es que también era el mejor orador. Mentiroso. Su conciencia por dentro le decía, no sea mentiroso, usted nunca ha leído la Biblia. Y se demostró al abrir su bocota que no ha leído la Biblia, que no tiene la palabra escrita en su corazón, que no lo ha transformado, que no tiene el amor, es que no es leerla. Cristo dijo, no es los que me dicen Señor, Señor, y dicen yo ya leí la Biblia. No, es los que hacen la voluntad de Dios los que podrán entrar en el reino de los cielos. Para que ese ni siquiera le dice Señor, Señor. Imagínense nosotros decirle Señor y no obedecer a lo que hemos leído y escrito. Que muchas personas, usted puede creer que este señor es el presidente o no es el presidente, pero eso no le quita ni le da. ¿Usted conoce quién es? Sí, yo sé. ¿Y usted lo obedece? No, yo que le voy a obedecer. No, yo que le... Muchos, ¿cierto? No me representa. No, que usted puede hacer con su esto y lo... No, es que no representa a las mujeres. No lo representa. Todas las mujeres se indignaron. Porque usted puede creer que es el presidente, pero usted no va a hacer lo que le diga porque no lo representa. ¿Sí o no? Porque usted tiene una conciencia. Y en su conciencia usted sabe que lo que está diciendo está mal. Usted puede ir donde un predicador, donde quiera que se llame predicador de iglesia. Si el predicador le dice que haga esto y es contrario a lo que dice Cristo, usted no lo haga. ¿Por qué? Porque el día que Cristo venga a juzgar, que Dios va a juzgar los secretos de los hombres por Jesucristo, su conciencia lo va a defender o no lo va a defender. Usted sabe, puede ser que usted tenga la apariencia de que no quiebra un plato, puede tener la apariencia. No puedo yo juzgar, por eso yo no juzgo ni condeno, porque para eso Dios le dio la conciencia, que es mejor que yo. Entonces yo para qué me voy a poner a juzgar y a condenar, si a ellos les dio la conciencia, aparte de eso le dio la ley, ¿para qué después de recibir la gracia le voy otra vez a demandar la ley o acusarlo o juzgarlo? ¿Me llevan? Cristo lo primero, si usted tiene que entender la ley, el propósito de la ley para convencer al mundo de que es pecado. Pero usted primero, si no conoce a Cristo, entonces hace que esa conciencia grite que es un pecador y entonces usted le puede ayudar a hablar de la justicia de Dios. Pero no le puedo hablar de justicia de Dios si primero usted no entiende pecado, si usted no ha sido libre del pecado, si usted no ha sido redimido del pecado, si usted no comprende por el Espíritu Santo que lo primero que tiene uno que hacer es tener limpia su conciencia. Limpia su conciencia. Dice, es que en muchas partes, ahora digan las reflexiones porque ya no queda acá mucho tiempo. He tratado de hacer que sea solamente 1 hora la predicación, pero en las reflexiones voy a dar unos 2 o 3 títulos, unas 2 o 3 citas bíblicas acerca de la conciencia limpia. ¿Qué limpia la conciencia? Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Hay otro que no es solamente la conciencia, pero que aprovecha la conciencia. Apocalipsis capítulo 12. Porque como hay uno que conoce que usted tiene conciencia, entonces lo induce para que usted cometa algo malo siendo creyente. Aún siendo creyente, llega otro y lo juzga y lo condena.
Y entonces usted, como no entiende la ley, como no sabe la ley de Jesucristo, porque no sabe qué es pecado, porque no entiende qué es pecado, entonces se queda callado y no dice nada, pero por dentro su conciencia está deteriorada. Capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 9. Fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Cuál es para qué fue facultado este ángel? ¿En qué se convirtió? Que se llama diablo y Satanás, que era la serpiente antigua que estuvo en el huerto de Edén, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea que no solamente uno, sino él y toda su cuadrilla. Entonces se oyó una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, o sea, Yeshua. Ha venido Yeshua, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Hamashiach, del Mesías. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Vamos a hablar la próxima vez de justicia, ¿sí? Y luego vamos a hablar de juicio. Pero vamos a aprovechar que estamos hablando de pecado para que usted entienda que hay el estado de personas acusados por un engañador que los está engañando todavía usando la ley, después de haber recibido la gracia. Y ellos le han vencido por medio. Dice, entonces que ha venido el Cristo, Dice que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Cómo es que los acusa? ¿Se acuerda que dice que Dios va a juzgar a los hombres por la conciencia? Entonces el diablo dice: esta serpiente antigua, dice, ya sé cómo los voy a matar, ya sé cómo los voy a engañar, ya sé cómo los voy a destruir. Porque él vino fue para hurtar, para matar y para destruir. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a acusarlos y voy a hacer cargar esa conciencia. Voy a hacer que vivan para la carne y no para su espíritu. Que no hagan cela, que no piensen. Ténganlos distraídos en internet todo el tiempo, mirando TikTok, ¿sí? Y que la embarren. Y tan pronto la embarren, como no se acuerdan y no tienen la presencia, no se han olvidado de la presencia de Dios, su espíritu, y el Espíritu Santo lo tienen amordazado, voy a aprovechar para acusarlos delante de Dios, para que la conciencia en el momento de su muerte sea más fuerte la conciencia suya de la carne que el testimonio de Dios y el Espíritu Santo. Entonces va a prevalecer al que usted más haya alimentado y al que usted más haya obedecido o amado, por decirlo de alguna manera. Y ellos la han vencido por medio de la sangre de Cristo, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Entonces, por eso dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que queda poco tiempo. El tiempo que resta, llevamos 2000 años de la gracia, de los últimos tiempos. Llevamos 2000, no sé si ya dentro de poquito, si estamos viendo los últimos días de los postreros tiempos, de los últimos tiempos, no sé. Pero quiero no tener en mi conciencia que no prediqué esto, que no lo dije. Que lo primero que va a hacer Dios es sacar su conciencia como un cassette, como una memoria, como la caja negra del avión que se cayó, y miran a ver qué fue lo que pasó. Y o esa caja o esa conciencia está limpia por la sangre de Cristo, o todavía tiene toda la parafernalia por no haber entendido que es pecado. Porque juzgó y condenó, y con la vara con que usted midió va a ser medido. Entonces, si nosotros vamos a convencer al mundo de pecado, entonces tenemos que entender primero qué es pecado y cómo nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos para poder entrar en el reino de los cielos. Así lo dice en Mateo capítulo 7 también, 5. Entonces, si nosotros, nuestra justicia no es mayor, nuestra justicia mayor es que entendemos el propósito de la ley, entendemos que nacimos en pecado, que somos formados en la maldad, que nuestra conciencia también nos delataría para tratar de justificar, pero que es mejor que la sangre de Jesucristo hable por mí y no mi conciencia. ¿Sí o no? Porque dice que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Y el poder hablante de la sangre de Cristo tiene que estar en mí, defendiéndome como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Haga usted un alto, porque esa gente que no entendía la ley va a terminar en maldición. Los que no conocen la ley van a morir bajo maldición. Y Cristo lo primero que hizo fue enseñar de la conciencia. Y le que dijo: el que esté sin pecado sea primero tirar la piedra contra ellos. No lo dijo
para que nos repitiéramos, es como una letanía. Es para que comprendiéramos cuando vamos a predicar la verdad, que yo no me puedo esconder, que yo todos los días necesito purificarme. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, ¿sí? Y el espíritu noble me sustente. Y haz que ande rectamente contigo, ¿sí? No te apartes de mí, no alejes de mí mi salvación, no te alejes de mí. Si usted lee este Salmo 51 y luego lee el Salmo 32, pero en el Salmo 51 sea un modelo de arrepentimiento cuando usted quiere acercarse para poder vencer al diablo que acusa a su conciencia, pero ya entendiendo la ley, hay una ley superior que es la ley del Espíritu Santo, que dice que la sangre de Jesucristo habla mejor que la de Abel. La sangre de Jesucristo habla mi conciencia acusada por el diablo y por la ley. Oremos. Padre Dios, te damos gracias porque enviaste al Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, y por medio de Jesucristo tú nos enseñaste primero qué es el pecado. Y pecado es no creer en ti, pero la gente no entiende qué es no creer en ti, sino que nosotros creemos de dónde viene esa sangre, que esa sangre estaba dispuesta desde antes de la fundación del mundo, como de un cordero sin manchas, sin contaminación, que nosotros fuimos redimidos por la sangre tuya. Ayúdanos, por favor, para que aunque nosotros hayamos hecho las maldades en este mundo, verdaderamente transformen nuestro espíritu, crea en nosotros un corazón nuevo, renueva un espíritu recto dentro de nosotros por el Espíritu Santo. Ayúdanos, purifícanos más y más de nuestra maldad, límpianos cada día de nuestro pecado, transfórmanos para que tengamos la mente de Cristo, para que seamos llenos del Espíritu de verdad, seamos llenos de un amor verdadero, genuino, que podemos llamar a Dios Padre. Por eso Cristo va a desconocer a los que nunca se purificaron, los que nunca dependieron de su sangre, sino que dependieron de las buenas obras o malas obras. Padre, ayúdanos, por favor, para que hagamos un alto también por las noches y en las madrugadas y nos presentemos delante de ti. Y tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos haces comprender sabiduría. Ayúdanos, por favor, a purificar nuestra mente y nuestro corazón, que tengamos una vida nueva, restaurada, que no te alejes de nosotros, no quites de nosotros los santos ángeles, tu Santo Espíritu, que vuélvanos el gozo de la salvación y espíritu noble nos sustente. Bendice el espíritu de cada uno de los hermanos que pertenece verdaderamente a tu iglesia, a tu cuerpo, que escucha tu palabra, que te ama, porque tú dijiste que si te aman guardarán mis mandamientos. Ayúdanos, por favor, para que nosotros entendamos tus palabras y guardemos tus mandamientos y permanezcamos en ellos para siempre. Amén. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo, sea sobre todos los hermanos que han recibido el amor de la verdad por el Espíritu Santo para enseñar de pecado, para que puedan ser libres en su conciencia y hacer libres a otros para siempre. Amén.